Cuando conocí a doTERRA, yo vivía en un pueblito de Utah, muy chiquito, y nos cambiamos allá porque construimos una casa donde tenía terreno que podíamos tener vacas, gallinas, puerquitos, y básicamente toda la comida que nosotros teníamos la producíamos nosotros mismos. Era de que me levantaba, molía trigo para hacer pan. El que era mi esposo, soy feo, pero, ay, perdón, es que me andan, hable y hable. Ordeñaba la vaca, total, que mi vida empezaba desde muy tempranito y todo el tiempo estaba ocupada. Tenía en ese entonces, yo creo que cuando conocí doTERRA, tenía como 4 o 5 bebés y el mayor tenía como 7 años, 6 o 7 años. Entonces tenía puros bebecitos. Y éramos mucho de hacer como homeschool, ¿sí? Entonces mi vida estaba al full. Y conocí a doTERRA. Alguien me presentó a doTERRA, pero la verdad yo no estaba interesada. Yo ni siquiera sabía que era un aceite esencial porque en ese entonces ni se usaba ni se conocía. Yo pensé que a lo mejor era algo raro que los hippies usaban. Entonces yo no estaba interesada en saber de los aceites esenciales. Pero esta amiga era bien insistente, me hablaba y me hablaba. Entonces yo me uní a doTERRA. Yo quisiera tener una historia así bien poderosa. No, es que yo estaba bien enferma y los aceites, pero la verdad no. O sea, yo compré los aceites para que esta persona me dejara de molestar. O sea, básicamente es ok, te compro y ya, déjame en paz, ¿sí? O sea, ya, compro mis cosas. Entonces yo compré los aceites y hasta me inscribí en el programa de recompensas por lealtad porque ella andaba, muele. Entonces dije, bueno, pues ya, me inscribo. Entonces yo me acuerdo que me llegaban y me acuerdo, le dije, voy a ponerlo en una tarjeta de crédito y luego, ya que se calme, lo regreso, esas cosas. Pues a mí la verdad no me interesaba. Entonces yo empecé a recibir estas cajitas. Así que cuando alguien les diga que no, no se rindan. Ustedes síganle moliendo porque aún para que se callen les van a decir que sí. Pero entonces yo me recibía estas cajitas, pero yo ni siquiera sabía para qué servían. Y esta persona, bueno, que es mi amiga, Emily, la quiero mucho, se llama Emily Whitney, me sigue hablando. O sea, yo le dije, pues si ya te compré, pero me sigue hablando para decirme, ¿sabías que hay un aceite que es muy bueno para... ella me mencionó problemas respiratorios y no sé qué. Entonces yo nada más le daba como que su avión. Total, que me acuerdo que un día yo los abrí pues para ver qué eran y empecé a oler, pero pues la verdad yo no sabía ni qué. Entonces una amiga me visitó y tenía a su hijita chiquita, que nosotros en Utah los inviernos son muy fríos, hay mucha nieve, y su niña tenía 4 años y me dice, es que mira, no sé qué hacer. Desde que nació mi hija, todos los inviernos la he tenido que internar por no sé qué tan compliance quieres que sea, pero esa es mi experiencia. Tenía asma la niña. Entonces, ella era una mamá devastada y yo como mamá, yo la verdad sentí mucha compasión y yo quería ayudarla. Entonces me acuerdo que esta persona me había dicho que los aceites que habían hasta buenos para el asma. Entonces yo le hablé a ella y le dije, oye, entonces este aceite, ¿cómo? Ok. Y yo se los regalé a mi amiga. Sí, saqué los aceites, se los regalé, le dije, pues úsalos así, así, así. Yo ni sabía ni los había usado, pues se los regalé. ¿Y qué creen? Que a la mañana siguiente, o sea, yo ya ni me acordaba que le había regalado. A la mañana siguiente me habla y me dice, oye, ¿qué crees? Mi niña durmió toda la noche, está respirando. Ella estaba muy feliz porque ella se imaginaba que su bebé, me dice, es que mira cómo está respirando mi niña. Yo sé que va a tener un ataque de asma y que ya me viene el hospital. O sea, ella estaba devastada. Después de los aceites me habla y me dice, mi niña durmió toda la noche. ¿Qué es esto? O sea, yo, ok, entonces ahí la inscribí. Ahí saqué yo no sabía ni qué, ni había usado un aceite y ya inscribí a una, ¿no? Entonces, a mí me dio esa curiosidad, dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de los aceites? Y yo lo saqué y le empecé a hablar a mis amigos así de, oye, ¿tú no tienes de casualidad algo, un dolor de cabeza, algo que te pase? Y yo empecé a regalar, así a regalar.
A una de ellas fue mi hermana, que acaba de tener gemelos y quería bajar de peso, entonces le regalé ahí. No teníamos, ni siquiera tenemos ahora lo que es el Metapower, que antes era el Slim Sassy, o sea, ni siquiera teníamos eso. Yo le di la propia mezcla que tenía que hacer. Total que me habló una semana, que había perdido de peso, que su piel se le había como que limpiado. Total, las personas que yo les regalé doTERRA, les encantó y les sirvió. Entonces yo dije, wow, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Entonces agarré esos aceites y hice un compromiso conmigo misma de que cualquier cosa que pasara en mi hogar, pues yo voy a usar los aceites primero. Si funcionaban, qué bueno. Si no, pues no importa. O sea, hay otras cosas, ¿no? Y afortunadamente, o sea, eso fue hace, no sé cuándo empecé a usar los aceites. Y tengo 9 hijos. Y la más chiquita ya tiene 9 años y puedo decir que nunca los he tenido que llevar al doctor por algo que yo no haya podido resolver, ¿sí? Una vez llevé a mi niña, agarré un diagnóstico y luego, ok, ahora yo te voy a tratar con mis aceites. Entonces, a mí me empoderó como mamá el poder tener estos maravillosos regalos de la tierra y entonces empecé a compartir. Ojo, yo nunca quise hacer el negocio, no era mi intención o mi deseo, mi sueño. Y la verdad estoy bien agradecida de que compartí doTERRA, porque cambió completamente mi vida. Y es un negocio que a lo mejor yo he ido lento, porque mi prioridad es ser mamá, estar con mis hijos, no perderme de sus logros, de su niñez. Eso es lo que a mí me gusta. Y doTERRA ha sido como algo que yo he podido hacer a la par, ¿no? Pero mi mayor logro es ver a mis hijos crecer, estar con ellos. Pero la parte del negocio, eso te dice cómo doTERRA es una oportunidad tan grande, tan especial. Ahora, yo no soy una experta en redes sociales, así como Masai, que se la sabes de todo y guapísima y todo, ¿no? Mi manera de hacer el negocio fue muy, muy diferente. Lo importante es que no importa cuál sea tu estilo o la forma que tú quieras, lo que tú quieres hacer es compartir. Siempre que tú compartes, vas a recibir, ¿sí? Entonces, yo lo que hice fue, yo tenía mi familia en México, pero el problema es que doTERRA estaba empezando. Entonces, no había como doTERRA en México, no había algo así. Y a lo mejor ustedes conocen esos países que están en Global Access, así México era pues un Global Access. ¿Y qué pasa cuando estás en Global Access? Que si tú tienes algún cliente, alguna inscripción en ese lugar, tú eres la encargada de hacer que el producto llegue de doTERRA hacia ese lugar, ¿verdad? Eso es como que tenemos doble trabajo. Entonces, yo lo que hice fue porque yo vivía en Estados Unidos, ¿sí? Mi marido, bueno, mi ex marido, que no me diga mi esposo, mi ex marido, ¿sí? Porque estaba medio raro mi marido, pero bueno, luego les cuento el detalle. Pero él, vivíamos así, ya ven que me llevó al rancho así a escondidas. Entonces yo no conocía a nadie, o sea, no era como que ni hablaba bien bueno, yo no me sentía muy a gusto como para hacer algo en inglés, ¿sí? Y total que, entonces por eso yo empecé a compartir con la gente de México. Entonces, cuando yo empiezo a compartir con la gente de México, me tuve que volver traficante de aceites, o sea, era lo que hacía. Empecé a viajar porque empezó la gente, cuando yo empezaba a compartir, pues si se inscribían, la manera de yo llevarlo era, pues las ponía en maletas, ¿sí? Y era pasar esos aceites. Entonces se volvió mucho trabajo y la verdad era daba muchos nervios cuando íbamos a pasar migración, porque migración customs, porque tienes que picar un botoncito, y si me tocaba revisión, al principio sí les decía, no, es que mire, esta es una muestra, mire, están chiquitos, este es el tamaño verdadero y estos están chiquitos, y como la gente todavía no conocía, pues me dejaban pasar, ¿no? Pues pásele con sus muestritas, ¿no? Hasta que un día pues nos agarraron, total que me quitaron producto, pasé muchas cosas, muchas experiencias, pero nunca perdí como que las ganas de compartir. De hecho, cuando yo tenía que viajar, para empezar,
pues no quería usar el dinero que mi ex traía a la casa, entonces yo me sentía responsable como de pagar por mis aceites. Y cuando yo tenía que viajar, pues uno agarra el vuelo más gacho, ese que vas casi con las gallinas y que vas primero a un pueblo y luego te mandan a otro lado, el otro lado, y después de 24 horas ya llegas a tu destino final. Así me pasó, ¿no? Así viajaba. Y de mi casa al aeropuerto son 3 horas. Entonces yo viajaba 3 horas para poder, con mis maletas llenas de aceites, para poder viajar todo el día, pero lo que yo hacía era muy eficiente con mi tiempo. Yo decía, ok, voy a estar 2 días lejos de mi familia. Entonces lo que era el prepararme para que esos 2 días que yo estaba lejos de mis hijos fueran productivos. Tenía clase tras clase, 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 y era uno de los lugares que construí fue Cancún, y yo creo que no vi la playa, nunca fui a la playa, o sea, fui a Cancún un chorro de veces y ni vi la playa porque yo lo que estaba era trabajando. Y recuerdo que esas 3 horas que manejaba, para mí era un remordimiento, un martirio, porque yo decía, estoy dejando a mis hijos, ¿valdrá la pena? Y ya ven todas porque cuando se va el papá es muy diferente que cuando se va la mamá, ¿verdad? Ustedes me entenderán. Yo tenía que dejar listo quién iba a cuidar a los niños, de la comida congelada. Era muchísimo trabajo antes de irme y muchísimo trabajo cuando regresaba, aunque me fuera 2 o 3 días. Entonces recuerdo pero me sentía muy mal dejarlos. Sí, me sentía muy mal. Yo decía, ¿valdrá la pena dejarlos? ¿Valdrá la pena el que los deje? Pero recuerdo, en ese entonces me gustaba mucho escuchar a Jim Rohn. Y no sé si lo conozcan, si no, búsquenlo, escúchenlo. Él cambió realmente mi vida, ¿sí? Porque yo lo escuchaba y llegué a la conclusión de que... Dile que... Pues estoy ocupada. Perdón, es que... Tocaron la puerta y... Bueno... sorry. Es que como tiene vidrio se ve todo, pero perdón. Entonces, yo sentí como que una de las cosas cuando lo estaba escuchando era de que mi vida podía ser completamente diferente dependiendo de lo que yo hacía hoy, sí, dependiendo de lo que tú quieres hacer. Y sus palabras medio me tranquilizaban porque yo sabía que estaba construyendo algo. Cuando a veces me quería rendir, me pasaba que cuando llegaba al lugar, cuando llegaba a Cancún, después de haber ido, porque siempre que empezaba a abrir un área, tenía que regresar por lo menos una vez cada mes, ¿sí? Hasta que ya hubiera un líder que se pudiera encargar de esa área. Entonces, cuando yo regresaba, a veces devastada porque no veía, yo sentía que trabajaba y como que no tenía esos resultados, porque este negocio se tarda, ¿sí? Es un negocio que al principio se tarda mucho, cuando estás sembrando se tarda, pero después cuando es tiempo de recoger la cosecha es muy generosa. Pero en ese tiempo yo estaba sembrando, y yo decía, ¿valdrá la pena tanto trabajo? Y cuando no veía los frutos. Y recuerdo que cuando yo llegaba a estos lugares como a Cancún, tenía gente que me agradecía, me decía, la vez pasada que viniste, mi niña tenía esto y tenía este rash y mira, ahora ya no tiene nada, o la vez pasada. Y yo al ver esos testimonios me daba como que paz en mi corazón y yo decía, bueno, yo puedo hacer un sacrificio si puedo ayudar a alguien más a que pueda tener ese poder, como yo me sentía que podía ser poderosa, el poder decidir entre la salud de mi familia, yo misma, ¿sí? Me sentía empoderada y yo quería ayudar a otras mamás a que pudieran hacer lo mismo. Entonces eso me animaba. Pero pues como que todo pasó cuando yo quería construir mi negocio de doTERRA. Después, el hombre con que yo me casé, o sea, ahorita tengo una buena relación con él, es el papá de mis hijos, siempre lo será y lo respeto, pero cuando yo estaba construyendo mi negocio de doTERRA, mi matrimonio pues no estaba muy bien, ¿sí? Yo les voy a compartir esto para que vean la situación que yo estaba y por qué doTERRA fue mi bendición, ¿sí? Yo obviamente
dejé la universidad, yo solo estudié un año en la universidad porque yo quería ser mamá, sí, y quería tener muchos hijitos, como ven, logré mi sueño, quería tener muchos hijitos y yo sabía que entre más joven los tuviera iba a ser mejor porque iba a tener más energía total. Entonces yo no estudié y cuando yo empecé a tener problemas, todavía doTERRA no estaba sembrando, pero doTERRA no me estaba dando muchas cosas. Ahora, para que se den una idea, pues mi ex esposo era un policía y pues yo sufrí lo que dicen como violencia doméstica. La cosa es que uno siempre piensa, bueno, mientras me pase a mí y no maltrate a los niños, pero pues él empezó a ser agresivo con mis hijos también. Llegó el tiempo en que yo tuve que salir de mi hogar solo con mis hijos. Así fue como yo dejé mi hogar. Esa casa que construimos, eso yo la dejé una noche después de que pasó un incidente con uno de mis hijos. Yo dije, hasta aquí. Agarré a todos mis hijos y nos fuimos. Yo no tenía dónde ir, no tenía familiares. De hecho, tenía una tía que tenía como un basement, que no tenía baño, no tenía nada, pero no importa, yo estaba agradecida, me fui ahí con ella. Y la verdad, estoy bien agradecida a doTERRA porque lo que hacía era que me llevaba a los niños a un parque y ahí yo podía agarrar mi teléfono y yo podía prospectar, yo podía hacer reuniones. Yo viajaba con ellos, las reuniones que yo tenía ahí con ellos. A veces pues trataba de entretenerlos como podía para que no salieran, pero no saben cuántas clases di con un bebé en brazos, porque cuando esto estaba pasando, mi niño más pequeño creo que tenía como 6 meses, y yo di muchas clases con mi bebé en los brazos, y con chamaquitos ahí, y es lo bonito de doTERRA, es lo bonito de este negocio, que podemos hacer el negocio en cualquier lugar, ¿sí? Y como yo era la jefa de mi compañía, pues yo decía, aquí sí se permiten niños, ¿no? Entonces yo traía a mis bebés. Y eso fue un momento que fue difícil para mí. Ahora, igual, era una persona pues que yo estaba devastada porque aparte del abuso, yo me enteré pues que mi ex esposo me engañaba y me engañó con una que era una de mis líderes frontales, ¿sí? Que yo le estaba construyendo su línea. Entonces, para mí fue muy doloroso porque era una de mis mejores amigas. Y luego les voy a pasar una foto para que vean que ni siquiera estaba bonita. No es cierto. Pero la cosa aquí fue que cuando ese tipo de cosas te pasan como mujeres, nos sentimos devastadas. Sentimos que nuestra autoestima, mi autoestima se fue al suelo. No sabía qué hacer. Y mi divorcio se vio así. Él prácticamente se quedó con todo, la casa, los carros, todo. Teníamos una deuda que yo saqué como de $40,000 porque estábamos construyendo una tienda para doTERRA con mi hermana en México y yo la absorbí. Entonces mi divorcio fue yo deuda, él todos los assets y no child support, nada. Y le dije, ok, pero yo quiero doTERRA. Esa era la fe que yo tenía en este proyecto. Cuando doTERRA la verdad no valía mucho en ese entonces. Y yo decía, ok, tú quédate con lo que quieras, yo quiero doTERRA. Y él dijo, pues fácil, ¿no? Me firmó. Eso es por no asesorarse, pero bueno, ya pasó. Yo ahora lo veo las cosas muy diferente porque eso a mí me dio que yo no tenía opción. Yo no tenía opción más que trabajar en mi negocio de doTERRA. Entonces, seguí haciendo lo que estaba haciendo, seguí construyendo con mis pequeñitos. Después mis papás se vinieron de México, se vinieron aquí y rentamos un apartamentito juntos. Estaba bien chistoso porque pues mis papás tenían una recámara, yo en otra recámara como con 3 y luego les hacíamos tendiditos en la sala y tenía nada más un bañito. Pero pues ahí va progresando porque pues ya de un basement sin baño ya tenemos un apartamentito, ¿verdad? Y luego me acuerdo que ese verano que trabajé y pude llegar a diamante, ¿sí? Y para mí era como que, wow. De todas maneras, pues recuerden, tenía deudas, pero pues ya era una diamante, ya empecé a ganar como una diamante y lo pude mantener sólido. Se abrió la oportunidad de ser fundadora en México.
mi enfoque fue que mis líderes lograran ser fundadores. Y yo me acuerdo que yo estaba trabajando con ellos para que ellos lo lograran. Y una vez estaba platicando con una de mis uplines y me dijo, ¿y tú por qué no? Y yo pensé, pues sí, o sea, ¿por qué no? Yo estoy ayudando a mis... Y fue un mes que era decisivo, así como que este mes es cuando ya se va a llenar todo. Y ese mes trabajé y pude lograr ser diamante, bueno, fundador en México. Entonces mi vida empezó a cambiar, ¿no? Y después ya compramos, de ese apartamentito compramos un townhouse, ya estaba mejor, ya tenía 4 recámaras, 3 baños y fuimos, y todo fue rápido, sí, el progreso empezó a ser rápido. Pero yo recuerdo que lo más importante fue que en todo momento yo nunca me sentí una víctima, ¿sí? Como que, siempre estuve agradecida de lo que tenía y la oportunidad que tenía y lo que doTERRA me dio. Es que a veces no, porque está ahí, a veces no comprendemos la magnitud de la oportunidad que nos da doTERRA. Ahora, yo nunca hice un live, yo no le sé, o sea, si tú te metes a mis redes sociales, dan vergüenza, creo que he puesto 1 o 2 videos, y unas fotillos, pero tengo como 20 años con mis cuentas y tengo bien poquito, y yo sé que tengo que mejorar en eso, no es excusa, me gustaría mejorar en eso, pero pues no sé, pero pude lograrlo así, sin redes sociales, solo compartiendo, de corazón a corazón, de mamá a mamá, eso me sirvió a ti, te puede servir a ti. Y así como son buenos los aceites de doTERRA, el plan de compensación es una maravilla. Yo siempre voy a estar agradecida porque me dio la oportunidad, me salvó. Si yo no hubiera tenido doTERRA, tenía a lo mejor 2 opciones. Yo sabía que ya no podía vivir en un hogar así, ¿sí? Tenía que hacer algo. Pero hay muchas mujeres que no tienen el valor de salir de esa situación y se tienen que aguantar porque no tienen nada. Como les dije, yo no terminé una carrera. Yo podía decir, yo no tengo nada, yo tengo que quedarme, tengo que aguantarme, tengo que ver cómo maltratan a mis hijos. Y yo dije, no. La otra era a lo mejor salirme y tratar de agarrar un trabajo sin una carrera universitaria, sin estar, que voy a llegar a la entrevista y usted que no, pues yo soy mamá, sí, pues pásele, ¿no? O sea, no tenía alguna calificación como que para que, entonces yo dije, voy a tener que estar trabajando de 8 a 6 de la tarde y casi todo el dinero que yo junte va a ser para pagar un babysitter, que para mí soy muy protectora con quién cuida a mis hijos, con quién se quedan con mis hijos, entonces doTERRA fue esa solución y esa salvación para mí. El poder yo hacer mi negocio con mis hijos, ¿sí? No tenía que dejar a mis hijos para hacer. Y otra cosa, yo podía ponerme cuánto quería ganar, ¿sí? No era como que hasta aquí, tú nada más puedes ser plata, tú nada más, no. Yo puedo tirarle a diamante, yo puedo tirarle a blue diamond, yo puedo tirarle a lo que yo sea, lo que yo quiera. No hay un límite en lo que doTERRA me pueda dar, en lo que yo pueda ganar. Después conocí al que ahora es mi esposo. Bueno, no lo conocía, pero ya nos hicimos ojitos ya oficialmente. Y fue bonito porque él llegó en una parte de mi vida donde, o sea, yo tenía, ¿cuántos? Como 7 hijos cuando me casé. Sí. Entonces, o sea, no es fácil que un hombre te agarre con tanto chamaco, ¿no? Pero en ese momento, pues ya era una diamante, ya como quiera. Y yo me casé porque me quería casar y lo amaba, no porque necesitaba a alguien que me mantuviera y mantuviera a mis hijos, ¿sí? Y entre los dos hemos podido lograr, él ha sido mi apoyo en todo momento. De hecho, cuando me casé con él, él dijo, ¿en qué te puedo ayudar? Y aunque él tenía una carrera, él abandonó su carrera para apoyarme a mí. Me dice, yo voy a encargarme de doTERRA, de viajar, tú quédate con los niños, porque era lo que yo quería. Dije, yo he viajado demasiado, yo lo que quiero es estar con mis hijos. Y él dijo, no te preocupes, somos un equipo. Y él me ayudó, ¿sí? A agarrar esa fuerza otra vez para poder hacer doTERRA, ¿no? Y es lo bonito de doTERRA, ¿no? Nos podemos cambiar, nos podemos turnar. Hay países que a lo mejor yo no quiero ir, así como China y así, y él va. Y Europa, pues yo voy, ¿verdad? O vamos los dos. Pero
hemos podido lograr una vida que es un sueño para mí. ¿Sí? Una vida donde somos dueños de nuestro tiempo, podemos disfrutar de estar con nuestros hijos. De hecho, como dijo Masai, este jueves nos vamos a llevar todos los niños, menos al casado, porque ese pues ya, sáquese, ese se va a ir a un crucero con su esposa, y a otro niño que está haciendo la misión en Denmark, ¿sí? Somos miembros de mormones, así nos llaman, o de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Cuando los muchachos cumplen 18, ellos dejan su hogar por 2 años y prestan servicio, ¿sí? Entonces tenemos un hijo que está haciendo eso ahorita y le tocó él en Dinamarca. Pero los demás nos vamos a ir a Japón, ¿sí? Este jueves. Imagínense, Japón no sé si han ido, pero es muy chiquito, todo es muy chiquito. Total que vamos a andar 9 de nosotros allá, a ver cómo nos va. Voy a tener que subir fotos. Y todo esto ha sido gracias a doTERRA. De hecho, como doTERRA nos da la oportunidad de tener tiempo y tener recursos, hemos podido tenemos 2 restaurantes, vamos por el tercero. Entonces doTERRA te da la oportunidad estamos también en real estate, y todas esas oportunidades se han abierto gracias a doTERRA, ¿sí? Y yo por siempre estaré agradecida porque me dio fuerza en mi salud, como progreso personal. doTERRA es una compañía que te abre expectativas de ser mejor, ¿sí? De aprender nuevas habilidades, de que tú puedes hacer lo que tú quieres hacer. El chiste es que tú quieras. Entonces yo les digo ahorita, no hay excusas, ¿sí? Yo tenía todo en mi contra, todo. Pero aún así tuve fe, creí en este proyecto de doTERRA y trabajé. Y ahorita estoy gozando de esas las bendiciones. Si ustedes me hubieran preguntado hace, no sé, cuando estaba empezando, cuando estaba trabajando, si vale la pena, yo solo tenía fe, ¿sí? Yo no tenía ya los resultados. Pero si tú me preguntas ahorita si vale la pena, yo pagaría el precio una y otra vez. Es más, si me dijeran que inscribirme a doTERRA me iba a costar $20,000, yo me inscribo por $20,000. Yo busco el dinero y lo hago. Entonces no desaprovechen esta oportunidad, de veras. Es más, con ir a Costco y poder comprar lo que yo quiera sin ver el precio, eso para mí es más que suficiente, porque recuerdo ese tiempo, de veras, cuando yo que me salí, pasaba mi tarjeta, o sea, a veces yo nomás llevaba pañal y leche, era lo único que llevaba. Y es el estar, ay, ojalá que pase mi tarjeta, ojalá. Y les digo, a veces ni pasaba. No pasaba y ya buscaba otra y buscaba otra y pues buscaba otra y pues la vergüenza pues se la traga uno. Pero ahorita mi vida es completamente diferente, como dijo Ron. Hasta diferente marido me agarré de cuando yo estaba escuchando eso. Entonces les digo, mi vida es completamente diferente porque yo decidí hacerlo, porque yo decidí a alguien. Entonces yo les pregunto, ¿quién vas a ser tú de aquí a 5 años? ¿Sí? ¿Quién va a ser Eneida? ¿Quién va a ser Masai? ¿Quién vas a ser tú?